Bienvenidos a Susurros de la Medianoche, el lugar donde las historias más oscuras cobran vida. No importa desde qué rincón del mundo nos estés mirando, esta noche te llevaremos a un viaje que no olvidarás. Así que, apaga las luces, relájate y prepárate, lo que estás por escuchar cambiará la forma en que miras la oscuridad. Comencemos. Historia 1. Mi nombre es Capitán Luis Morales, y aunque he vivido muchos momentos difíciles y peligrosos durante mis 18 años en el ejército mexicano, nada me preparó para lo que viví hace 2 años. Esa experiencia aún me persigue, y no sé si lo que sucedió en esa base abandonada fue una pesadilla, un sueño, o algo mucho más oscuro. Lo que sí sé es que nunca volveré a ver los lugares abandonados de la misma forma. Recibí la orden de inspeccionar una instalación militar en Coahuila, una base que había estado cerrada durante 15 años. Mis órdenes eran simples: revisar las instalaciones, tomar fotos y hacer un informe detallado. No sabíamos qué nos esperaba al llegar, pero pronto descubriríamos que la base escondía algo mucho más oscuro que su evidente abandono. La base estaba situada en medio del desierto, lejos de cualquier civilización. El trayecto hacia allí fue largo, 3 horas por carretera federal, seguidas de 1 hora más por caminos de terracería. El sol ya estaba alto cuando llegamos, y el calor del desierto nos envolvía. Ante nosotros, una figura sombría se alzaba en el horizonte, la base militar, rodeada por una alta barda de concreto, con torres de vigilancia que se alzaban solitarias en cada esquina. La puerta principal estaba cerrada con viejas cadenas oxidadas, que tuvimos que cortar para poder entrar. Lo primero que nos golpeó al cruzar la puerta fue el silencio absoluto. No se escuchaba ni el viento, ni los sonidos de algún animal, ni el zumbido lejano de los insectos. El único ruido era el eco de nuestras botas al golpear el concreto agrietado. La base estaba en ruinas, edificios de barracas, oficinas administrativas, almacenes, todos ellos cubiertos por una capa de polvo y abandono. Las ventanas rotas, las puertas colgando de las bisagras, la pintura que se caía de las paredes. La maleza crecía descontrolada entre las grietas del piso. Era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Dividimos nuestra unidad en 2 grupos. El mío, de 4 soldados, iría a revisar el lado este de la base, mientras que el otro grupo inspeccionaría el lado oeste. Acordamos comunicarnos por radio cada 30 minutos y reunirnos en el centro de la base después de 3 horas. Comenzamos con las barracas, que se encontraban en el lado este. Dentro de las barracas, todo estaba desolado. Las literas oxidadas, los colchones podridos, los armarios vacíos. El aire olía a humedad y abandono. Las paredes estaban manchadas de moho, y los techos caídos dejaban entrar la luz del sol que había estado ausente durante tanto tiempo. Tomamos fotos, inspeccionamos y continuamos. Pero mientras revisábamos el segundo edificio de barracas, algo extraño sucedió. El soldado Ramírez, uno de los más jóvenes de mi grupo, se quedó completamente callado, y su rostro se mostró tenso. Mi capitán, ¿escuchó eso?, me preguntó. Nos detuvimos al instante, y todos escuchamos un sonido sutil, como pasos que venían del piso superior. Probablemente sean animales que se metieron, le dije, intentando restarle importancia, aunque la verdad es que también me sentí incómodo. Subimos con cautela al segundo piso, pero al llegar no encontramos nada. Decidimos continuar con la revisión de los otros edificios, y fue en la enfermería donde comenzó a sentirse algo raro. El aire en la enfermería estaba más frío, lo que era completamente extraño dado el calor del desierto. Las camillas viejas, los gabinetes con las puertas abiertas y el equipo médico obsoleto tirado por el suelo daban una sensación aún más inquietante. Las manchas oscuras en las paredes no hacían más que alimentar la creciente sensación de desasosiego. El soldado García, el más veterano de mi grupo después de mí, susurró: «Este lugar no me gusta nada, mi capitán». Revisamos cada cuarto, hasta que llegamos al último. En el pasillo de la enfermería, una puerta cerrada con un seguro nuevo nos llamó la atención. El seguro era brillante, diferente al resto de las puertas oxidadas y envejecidas. ¿Por qué había un seguro nuevo en una base abandonada? Decidimos abrir la puerta con cuidado, y lo que encontramos dentro era aún más inquietante. El cuarto estaba vacío, excepto por una silla de metal en el centro. Las paredes estaban marcadas con arañazos profundos en el concreto, como si algo o alguien hubiera intentado salir desesperadamente. De repente, escuchamos una voz clara, fuerte y urgente: «Salgan de aquí ahora». Todos nos giramos al mismo tiempo, con las armas listas, pero no había nadie en el pasillo. Nadie.
Nos miramos entre nosotros, asegurándonos de que todos habíamos escuchado lo mismo. Revisemos afuera, ordené. Sabíamos que no podíamos quedarnos ahí más tiempo. Salimos del edificio rápidamente, con el corazón acelerado y la adrenalina corriendo por nuestras venas. Al estar afuera, me sentí un poco más tranquilo, pero algo no estaba bien. Miré mi reloj, había pasado solo 1 hora y media desde que llegamos. Nos faltaba aún revisar el almacén y las oficinas administrativas. Intenté comunicarme con el otro grupo por radio, pero solo escuché estática. Intenté varias veces, jefe de grupo 2, ¿me escuchan? Pero no hubo respuesta. Caminamos hacia el centro de la base, con la esperanza de encontrarnos con ellos, pero al llegar al punto de encuentro, no había nadie. La base estaba más vacía que nunca. Decidimos ir al lado oeste, donde debería estar el otro grupo. Encontramos el primer edificio que habían revisado, y la puerta estaba abierta. Las huellas de botas en el polvo del piso nos guiaron hasta el siguiente edificio, y ahí fue donde todo se volvió más inquietante. Las huellas de botas entraban, pero no salían. Como si algo o alguien hubiera desaparecido dentro. Grupo 2, ¿me escuchan? Responda, grité en voz alta, pero no hubo respuesta. El edificio estaba vacío, y las puertas estaban abiertas. No había rastro de ellos. Entonces, vimos algo aún más extraño, la escalera que habíamos bajado para llegar al sótano ya no estaba allí. En su lugar, había una pared de concreto sólida. Nos quedamos mirando, sin comprender lo que estábamos viendo. ¿Qué había pasado? Al final, logramos salir de allí, pero algo cambió. Miré hacia atrás, y la base ya no era lo que había sido. Las luces estaban encendidas, y pude ver figuras moviéndose en el patio. Pero cuando parpadeé, todo volvió a estar oscuro y desolado. Como si nada hubiera cambiado. ¿Qué pasó realmente en ese lugar? ¿Quién o qué sigue allí, atrapado en el tiempo, sin poder irse? Eso es algo que nunca sabremos. Historia 2. Mi nombre es Capitán Luis Morales, y hace 2 años viví una de las experiencias más extrañas de mi carrera en el ejército mexicano. Un día, recibimos la orden de inspeccionar un hospital militar antiguo que estaba fuera de servicio desde hacía décadas. Este hospital estaba ubicado en un terreno alejado, rodeado de árboles y montañas, y aunque no tenía fama de ser un lugar peligroso, algo en el ambiente nos decía que no todo estaba bien. El lugar estaba cerrado desde hacía años, pero aún conservaba el equipo médico obsoleto, las camillas y las salas vacías. Lo que no sabíamos era que algo mucho más oscuro y antiguo se encontraba allí, esperando. Cuando llegamos, la sensación de abandono era inmediata. No había personal, solo los ecos de nuestros pasos en los largos pasillos. Las ventanas rotas, las luces parpadeando de vez en cuando, y el aire viciado que parecía no haber sido respirado en años. Cada rincón del hospital estaba cubierto por el polvo y el óxido de la desidia. A medida que avanzábamos, nos adentramos en un área donde las puertas estaban cerradas y un extraño frío comenzó a invadir el lugar. Pero no era solo el frío físico, algo más, algo invisible, nos rodeaba. Mis hombres y yo fuimos asignados para revisar las instalaciones y asegurarnos de que no había peligro para un futuro uso. La primera sala que inspeccionamos fue la unidad de cuidados intensivos. Al entrar, el aire se volvió aún más pesado. Las camillas, los respiradores y los monitores viejos estaban apagados, pero aún funcionaban. La sensación de que estábamos siendo observados nos invadió. Mirábamos a nuestro alrededor, pero no había nadie, solo los ecos de las luces que parpadeaban con el viento que entraba por las rendijas. De repente, escuchamos lo que parecía un susurro lejano, algo que no podía haber provenido de los objetos inanimados que estaban alrededor. Todos nos detuvimos y nos miramos, intentando entender de dónde venía ese ruido. Al principio pensamos que podría ser una falla en el sistema eléctrico, pero el sonido persistió. Decidí que era momento de salir de esa sala y continuar con la revisión, pero en el momento en que estábamos a punto de dar un paso más, algo extraño sucedió. Las luces se apagaron por completo, y la temperatura bajó bruscamente. El pasillo quedó sumido en la oscuridad, y solo podíamos escuchar el sonido de nuestra respiración. Decidimos usar nuestras linternas, pero al encenderlas, una sombra apareció frente a nosotros. No podía ser un hombre, no podía ser nadie de nuestro grupo, pero la figura estaba allí, flotando a unos pocos metros de distancia. Nos paralizó. ¿Quién está ahí?, preguntó uno de mis hombres, su voz temblando. No hubo respuesta.
Solo la sombra permaneció en el mismo lugar, inmóvil. Decidimos acercarnos, pero cuanto más nos acercábamos, más fuerte se sentía la presencia en el aire, como si algo nos estuviera empujando hacia atrás. Y cuando finalmente nos alcanzó, la sombra desapareció, y con ella, todo sonido cesó. Decidimos no seguir adelante, pero algo nos impulsó a investigar más. Nos dirigimos hacia el ala oeste, donde las enfermeras y los médicos solían descansar. Este lugar parecía más tranquilo, pero a medida que nos acercábamos, la sensación de incomodidad aumentaba. Las paredes eran diferentes, como si el tiempo se hubiera detenido ahí. Los muebles estaban cubiertos por sábanas blancas, pero uno de los armarios estaba abierto y algo dentro nos miraba. Era un espejo, uno antiguo, que había quedado allí olvidado, pero al mirarlo, pudimos ver algo más. A través de su reflejo, vimos a un hombre con uniforme de médico, de pie junto a la ventana. Pero cuando giramos, la habitación estaba vacía. No había nadie allí. Y lo más aterrador fue lo que vimos en la parte inferior del espejo, unas huellas de sangre, frescas, que no podían haber aparecido de la nada. El soldado Ramírez, uno de los más jóvenes de mi equipo, se acercó al espejo y tocó la superficie, pero cuando lo hizo, se rompió en 1000 pedazos. En ese momento, la luz del pasillo volvió, pero el ambiente no se alivió. Había algo en el aire, algo que no queríamos reconocer. Y cuando tratamos de salir, nos dimos cuenta de que las puertas estaban cerradas. Estábamos atrapados. Nadie nos había dicho que el hospital tenía un pasado tan oscuro. Nadie nos había advertido de las historias de médicos que desaparecieron sin dejar rastro, de pacientes que nunca fueron dados de alta. Finalmente, pudimos escapar, pero lo que vimos esa noche aún persiste en mis recuerdos. Al regresar a nuestra base, presenté el informe sobre el hospital. Al principio, los superiores no me creyeron, pero cuando les conté sobre las huellas, los susurros, la sombra en el pasillo, su rostro cambió. Me miraron con una mezcla de desconcierto y preocupación. Este hospital tiene historia, me dijeron. Me explicaron que, hace décadas, varios médicos habían desaparecido misteriosamente. Algunos, incluso, habían sido acusados de prácticas inhumanas. Pero lo que nadie había contado era que, tras esos eventos, el hospital fue cerrado y dejado en ruinas. Nadie se atrevió a entrar después de eso. Hoy, ese hospital sigue siendo un lugar vacío, desolado. A veces, cuando paso cerca de él, puedo jurar que escucho los susurros nuevamente, como si el pasado no hubiera dejado de existir, como si los ecos de lo que ocurrió allí siguieran vivos, esperando a ser escuchados. Historia 3. Mi nombre es Medina, soy soldado raso, y llevo apenas 2 años en la base donde me asignaron. No es un lugar especialmente interesante ni peligroso, aunque, en las noches, algo en el aire parece cambiar. La base está situada en un terreno aislado, rodeada de montañas y cerros secos, lejos de las ciudades. De día, es tranquila, incluso aburrida. Pero de noche, eso cambió mi forma de ver las guardias para siempre. Una noche, me tocó turno con mi compañero Salgado. Siempre hacíamos una buena dupla, el Callado y yo hablando más de lo que debía. Esa noche, nuestro sector era la parte norte, justo frente a la torre de observación número 3. Esta torre era una de las más antiguas y menos utilizadas, donde normalmente solo ponían a un centinela. El soldado al que todos llamábamos Jero era el encargado, un tipo callado, flaco, que siempre estaba allí, de guardia, sin que nadie lo notara. Eran como las 11:10 cuando comenzamos nuestra ronda. La noche estaba fresca, el cielo despejado y las estrellas brillaban con intensidad. La base estaba tranquila, los vehículos estacionados, las luces exteriores tenues, el sonido lejano del generador marcaba el ritmo. Todo parecía normal, hasta que pasamos por la torre número 3. A lo lejos, podíamos distinguir la silueta de Jero, recargado en el barandal, en la misma postura en la que siempre estaba. Es Jero, siempre está de guardia, dije, sin prestarle demasiada atención. No era nada extraño verlo allí, pero lo que me pareció raro fue que, mientras caminábamos, volví a mirar hacia la torre y algo no encajaba. Jero no se había movido. Su figura estaba exactamente igual, la misma postura, la cabeza inclinada de la misma manera, los brazos recargados igual, todo como si estuviera congelado en el tiempo. ¿Cómo no se ha movido?, me preguntó Salgado. Yo bromeé, diciendo que era normal, que seguramente tenía frío. Pero algo en mi interior me hizo dudar.
Pasamos por la base de la torre y, al volver a mirarlo, Jero seguía allí, completamente inmóvil. No se ha movido ni un centímetro, dijo Salgado, con voz tensa. Fue en ese momento cuando el cosquilleo en mi nuca comenzó a intensificarse. Sabía que algo no estaba bien, pero intenté justificarlo. Está dormido de pie, debe ser eso, le dije, pero mi voz sonaba vacía. Lo llamamos en voz alta, Jero, ¿todo bien allá arriba? Pero no hubo respuesta. No giró su cabeza ni levantó el brazo. No hizo absolutamente nada. Ya no sabía si sentía miedo o simplemente curiosidad, pero la incomodidad creció en mi interior. Nadie más había respondido a nuestra llamada, así que decidimos acercarnos un poco más para verlo de cerca. No podíamos subir a la torre sin autorización, pero sí podíamos caminar alrededor de la base del cerco. A medida que nos acercábamos, sentí algo extraño, como si el aire alrededor de la torre se hubiera vuelto más denso. Cada paso que daba hacia él hacía que mi instinto me empujara a alejarme. Pero algo dentro de mí quería saber más, quería entender por qué Jero seguía tan quieto, como una estatua. De repente, me di cuenta de algo espeluznante. Mientras nos acercábamos, la figura de Jero parecía no respirar. No podía ver su rostro, pero la postura era antinatural. Todo en su cuerpo parecía demasiado recto, demasiado rígido. No era un ser humano. Su figura estaba completamente inmóvil, como si hubiera sido colocada ahí por alguna fuerza ajena. Salgado, visiblemente inquieto, susurró, Medina, no me gusta esto, no lo siento bien. Yo estaba de acuerdo con él, pero no podía apartar la vista de esa figura que no se movía ni un milímetro. Me acerqué aún más, iluminando con mi linterna la torre, pero la distancia seguía siendo demasiado grande. El único rastro de luz que alcanzaba a ver era la sombra. Pero algo extraño sucedió, la figura de Jero comenzó a girar lentamente, pero no de una manera natural, como si su cuerpo se estuviera retorciendo. Su cuello giró en un ángulo completamente antinatural, como si se estuviera estirando, y de un giro seco, sus ojos, aunque no los vi directamente, me miraban. El miedo se apoderó de mí. Salgado, apaga la linterna, ordené, en un susurro. Apenas pude reaccionar, y cuando la luz se apagó, la figura de Jero volvió a quedarse completamente rígida, pero con la cabeza completamente inclinada hacia adelante, como si quisiera observarnos más de cerca. Vámonos, ya, dijo Salgado, su voz temblando. Pero yo no podía moverme. Algo en mí, algo muy profundo, me decía que no podíamos simplemente dar la vuelta y escapar. La figura comenzó a moverse hacia adelante, pero no como un humano. Sus movimientos eran rápidos, secos, sin vida. Su cuerpo se estiró, y en el instante en que su cabeza se volvió hacia nosotros, algo se rompió en mi interior. La figura nos miraba. Yo lo sentí, aunque no pude ver sus ojos. No pude dejar de mirar cómo su cuello continuaba estirándose y su cuerpo se movía de una forma que no debería ser posible. Nos quedamos allí, paralizados, sin poder mover un solo músculo. Finalmente, Salgado tomó mi brazo, y con un grito bajo, me obligó a moverme. Nos alejamos rápidamente, casi corriendo, hasta llegar a una zona iluminada. Fue solo cuando llegamos allí que pudimos respirar nuevamente. Intenté llamar por radio, pero la respuesta nunca llegó. ¿Está todo bien en la torre?, pregunté, pero la radio emitió estática. Nadie contestó. Al día siguiente, nos asignaron a otro puesto. A pesar de lo que sucedió esa noche, la torre número 3 seguía allí, inmutable, en su lugar. Pero lo que descubrí más tarde me heló por completo. Ningún soldado, ni yo, ni Salgado, ni ningún otro compañero, había visto a Jero en años. La torre estaba desierta, y nadie había subido a ella esa noche. ¿Qué vimos entonces? ¿Un espíritu, una sombra, un recuerdo atrapado en el tiempo? A veces, cuando tengo que hacer guardia en esa zona, siento que alguien me observa desde las alturas. Y cuando me animo a mirar por un segundo, juro que veo la figura de Jero, inmóvil, esperando en la torre. Historia 4. Mi nombre es Cabo Cristian Fuentes, y trabajo en comunicaciones en la segunda zona militar en Baja California. Todos los que hemos estado aquí sabemos que, en este trabajo, la rutina es constante. Nos pasamos la mayor parte del tiempo frente a radios y computadoras, coordinando las patrullas y manteniendo el orden. Para muchos, puede sonar aburrido, pero hay momentos en los que el trabajo rutinario se convierte en algo completamente diferente, algo que te hace cuestionar todo lo que creías saber sobre la realidad. Era marzo del año pasado cuando ocurrió todo.
Estábamos en medio de un ejercicio de entrenamiento nocturno en las montañas, cerca de Ensenada. 4 patrullas, cada una con 6 soldados, se habían asignado para realizar recorridos por diferentes rutas, y mi tarea era quedarme en el campamento base, monitoreando las comunicaciones y asegurándome de que todo fuera según lo planeado. El ejercicio comenzó a las 8 de la noche, y todas las patrullas deberían regresar antes de las 2 de la mañana. Yo estaba en la carpa de comunicaciones con el soldado Beltrán, mi apoyo esa noche. Teníamos 4 radios, uno para cada patrulla, y todo estaba bajo control, al menos al principio. Las primeras horas transcurrieron sin problemas. Las patrullas reportaban su posición cada 30 minutos, como se había planeado. La patrulla Alfa, liderada por el sargento Ochoa, tenía la ruta más larga y complicada, y serían los últimos en regresar. A la 1:15 de la mañana, la patrulla Bravo llegó al campamento. Los vi llegar desde mi puesto en la carpa. Caminaban cansados, con los uniformes llenos de tierra, sus pies arrastrando el suelo. El sargento Méndez, al frente de la patrulla, levantó la mano y me saludó desde lejos. Yo respondí al saludo, pero algo en su rostro me pareció extraño. Estaban agotados, pero lo que más me preocupó fue cómo se dirigieron directamente hacia sus carpas sin hablar con nadie. Marqué en mi registro que la patrulla Bravo había regresado a la 1:15 horas. 10 minutos después, mi radio crujió. Base, aquí patrulla Bravo. La voz del sargento Méndez llegó clara a mis oídos. Confundido, respondí, patrulla Bravo, ustedes ya regresaron al campamento, los vi llegar hace 10 minutos. Hubo un silencio largo antes de escuchar su respuesta. Negativo, base. Todavía estamos en el terreno, cerca del punto Charlie. Estaremos de regreso en unos 20 minutos. Me quedé mirando el radio. Algo no estaba bien. ¿Cómo es eso posible?, le dije a Beltrán, yo los vi llegar. Lo mismo vi yo, mi cabo, respondió él, también desconcertado. Salí de la carpa y caminé hacia donde los vi llegar, hacia las carpas de la patrulla Bravo. Cuando llegué, no había nadie. Las carpas estaban vacías, y las linternas que habían dejado afuera tampoco estaban. Regresé rápidamente a la carpa de comunicaciones, el corazón me latía acelerado. Patrulla Bravo, confirmen su posición exacta, ordené por radio. La voz del sargento Méndez respondió dando las coordenadas. Revisé el mapa y confirmé que efectivamente estaban a unos 3 kilómetros del campamento, en el terreno, como habían dicho. ¿Cuántos elementos hay en su patrulla?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. 6, base, todos presentes. Entonces, quienes llegaron aquí antes, me susurró Beltrán. Me quedé en silencio, intentando procesar lo que acababa de suceder. Desperté al teniente Campos, que estaba a cargo del ejercicio, y le expliqué lo que había ocurrido. Al principio pensó que estaba confundido o cansado, pero cuando insistí, se puso serio. Decidió salir a revisar el perímetro del campamento con 2 soldados más. No encontraron nada. Las carpas de la patrulla Bravo estaban vacías, pero lo extraño era que nadie parecía haber llegado en realidad. Ningún soldado estaba allí. Todo estaba tranquilo, como si nunca hubieran llegado. Le pedí al teniente que me dejara salir a revisar el terreno. Él accedió, y nos dirigimos a la zona donde Beltrán y yo habíamos visto llegar a la patrulla. Caminamos por el terreno, pero no encontramos huellas, ni marcas de botas, nada. El suelo estaba intacto. Era como si todo lo que habíamos visto fuera una ilusión. Pero para mí, no lo fue. Lo había vivido. Finalmente, la patrulla Bravo regresó al campamento, exactamente a las 2 de la mañana, tal como había dicho el sargento Méndez. Los 6 elementos llegaron, con el sargento al frente, como si nada hubiera pasado. Pero el saludo que me dio Méndez, el mismo saludo que había hecho minutos antes, me hizo sentir un escalofrío. Me acerqué a él y le pregunté si habían tenido algún problema en la ruta. No, mi cabo, todo tranquilo, me respondió, sin mostrar signos de confusión. ¿Por qué la pregunta?, me dijo con una ligera sonrisa, como si mi preocupación no tuviera sentido. Pero yo no podía dejar de pensar en lo que había visto, en lo que habíamos oído. Después de hacerles las mismas preguntas al resto de la patrulla, el teniente nos pidió que fuéramos a descansar, sin decirles nada sobre lo que Beltrán y yo habíamos visto. El capitán Silva, el comandante del ejercicio, nos llamó más tarde a su oficina. Ahí, nos explicó que lo que sucedió ya había pasado antes.
Hace 6 años, en el mismo terreno, una patrulla había desaparecido durante un ejercicio nocturno similar. Pasaron 3 días antes de que la encontraran, pero ya no estaban vivos. Habían caído por un barranco en la oscuridad. Desde ese entonces, de vez en cuando, se reportaban apariciones de esa patrulla perdida, como si siguieran buscando el campamento, como si no pudieran descansar. El capitán nos miró con seriedad y nos dijo, lo que ustedes vieron no era de este mundo. Esa patrulla que se perdió, probablemente sigue tratando de regresar, sigue cumpliendo con su misión, buscando completar lo que no pudieron terminar en vida. Desde esa noche, no pude dejar de pensar en esos soldados perdidos. En sus rostros, en su desesperación. Cuando me tocó una guardia nocturna en ese mismo terreno, decidí confirmar todo por radio antes de marcar cualquier cosa como llegara. No iba a arriesgarme a confundir a una patrulla fantasmal con soldados reales. Al día siguiente, cuando la luz del día iluminó todo, el teniente nos llevó al lugar exacto donde habíamos visto la patrulla. Recorrió el terreno con nosotros, pero no encontramos huellas. El suelo estaba completamente intacto. Todo había desaparecido. Desde entonces, cada vez que participo en ejercicios nocturnos en terrenos desconocidos, siempre verifico 2 veces por radio antes de dar cualquier cosa por confirmada. Porque en la oscuridad, lo que ves con tus ojos no siempre es lo que está realmente allí. Y hay patrullas que nunca regresan a casa, solo siguen marchando eternamente, buscando un campamento que nunca podrán alcanzar. Gracias por acompañarnos en Susurros de la Medianoche y ser parte de esta experiencia. Si este relato te ha dejado pensando o te ha hecho sentir escalofríos, no olvides darle like al video y suscribirte para no perderte más historias inquietantes como esta. Y no te quedes con el misterio. Comparte este video con tus amigos para que también puedan sumergirse en lo desconocido. Recuerda, la oscuridad guarda secretos que aún no hemos desvelado, y nos vemos en el próximo video, con más relatos que te pondrán los pelos de punta. Hasta la próxima.